familia, ¿cómo andan? Es- Espero que bien. Y hoy quiero compartir una palabra que desde que empezamos el ayuno me viene dando vueltas en la cabeza, pero antes de empezar hay una pregunta que tiene que ver con la visión de este año de estar preparados para su venida, que siempre es un perfecto disparador, por así decirlo. Y esa pregunta está en Malaquías 3:2, que dice: pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? ¿No? Hoy cantábamos: ese jinete en caballo blanco, el que cabalga sobre las nubes, ese va a venir. Y preparamos el camino para su venida. Pero mientras preparamos el camino para su venida, al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que tenemos que prepararnos nosotros también para ese día. ¿Por qué? Porque la Biblia y la palabra advierte una y otra vez que cuando Él venga, todo va a ser sacudido. Absolutamente todas las cosas van a ser sacudidas. Las podemos leer eso, por ejemplo, en Hebreos 12. Pero cuando estaba meditando sobre esta pregunta, Dios me trajo una palabra muy clara, y esa palabra es firmeza. Y yo lo que entiendo de este tiempo de ayuno es que Dios quiere levantar una iglesia firme. Una iglesia que está parada sobre la roca, parada sobre la palabra, parada sobre su identidad en Cristo y parada sobre su posición y su rol profético en todos los ministerios en realidad, dentro del plan de Dios, porque lo conoce. Porque la realidad es que cuando las cosas son sacudidas y la Biblia habla una y otra vez de que van a venir tormentas, van a venir tiempos difíciles, van a venir situaciones de prueba, lo único que se sostiene es lo que está firme. Jesús va a enseñar con la parábola de los dos cimientos, y va a decir: el que construye sobre la roca, que son mis enseñanzas, cuando vengan las tormentas, ese va a permanecer, su vida va a permanecer. ¿Por qué? Porque edificó sobre lo que yo le dije que tiene que edificar, que son mis enseñanzas. Pero siempre me llama la atención que esta parábola está en dos evangelios, esta enseñanza, y, y en Lucas aparece un detallito que nunca aparece en Mateo, que es que el que construye sobre la roca, ese elige cavar hondo, cimientos profundos. Es lo que vamos a ir viendo, es un examen de nuestro corazón y de lo que verdaderamente vamos a construir. No es construir por construir, sino es ser consciente y hacer los sacrificios y entregarle a Dios todo lo necesario para que lo que construya permanezca. Entonces, en este contexto es que tenemos este desafío de crecer en firmeza. Y para definir firmeza, busqué el diccionario y lo primero que me apareció es cualidad de firme. Entonces dije, bueno, vamos a buscar a lo segundo. Y en lo segundo ya nos abre un poco más el panorama. Y dice: entereza, constancia, fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir. O sea, la fuerza moral, la fuerza interna de aquel que está tan bien parado que no se deja doblegar ni abatir. Y cuando leí esta definición, por ejemplo, se me venían a la cabeza que hablábamos hace poco los amigos de Daniel, que no se doblegaron y no se postraron frente a la estatua de Nabucodonosor y tampoco se postraron frente al horno de fuego. Y Dios respaldó eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver a lo largo de lo que hoy les quiero compartir que Dios respalda una y otra vez a la iglesia que se mantiene firme en sus enseñanzas y no le da la espalda a Él en primer lugar. Y cuando seguía leyendo en el diccionario, me aparecieron un montón de sinónimos. Y ahora cuando leamos los sinónimos, quiero que piensen qué tan necesarias son cada una de estas cualidades que
podemos encontrar asociadas a la firmeza en nuestra vida. Va a decir, entereza, o sea, integridad, algo entero, algo sin dobleces. Decisión, ¿cuántos acá somos indecisos en un montón de cosas? Necesitamos firmeza. Tenacidad, la Biblia va a decir, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes, para no ser engañados. Necesitamos tenacidad, necesitamos firmeza. Constancia. ¿Cuántos acá somos inconstantes también en algunas áreas de nuestra vida? O en todas las áreas, por mejor dicho. Tesón, perseverancia. Aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos un llamado constante a perseverar. Y ese perseverar está ligado completamente al prepararnos para su venida. Carácter. ¿Cuántos tenemos un carácter que falla en algún área también? Seguridad. ¿Cuántos nos sentimos inseguros? ¿Cuántos tenemos temores, miedos? De vuelta, inseguridades que a veces abruman nuestro corazón. Aplomo, inflexibilidad, o sea, esta idea de no doblarse, o al menos saber frente a qué me doblo, porque nos tenemos que rendir ante Dios, pero no nos tenemos que rendir a nada de lo que se levanta en contra de Él. En ese sentido, ser inflexibles. Energía, también, ¿cuántas veces nos sentimos desganados? Y nos sentimos desganados porque no tenemos firmeza. Porque la firmeza es, como leíamos recién, esa constancia que cuando mis fuerzas no dan más me dice, obligo a mi cuerpo y lo disciplino porque quiero formar al Espíritu en mí. Quiero que la imagen de Cristo sea formada en mí. Y rotundidad. Entonces, vemos que por todas estas características que están asociadas a la firmeza, el llamado a crecer en firmeza es algo que tenemos que tomarnos en serio. ¿Por qué? Porque nuestra vida necesita firmeza si es que queremos estar preparados para ese día, cuando ese día llegue. Y ahora vamos yendo de lo particular a lo general. Porque en lo primero que necesitamos firmeza es en nuestro corazón, y en nuestra mente y en nuestros pensamientos. En Isaías 26:3 encontramos un versículo que muchos se lo deben saber o lo deben conocer, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa es la Reina Valera. Pero leamos la NBI. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Acá vemos que, de vuelta, la firmeza está asociada a la perseverancia, a la constancia. ¿Y en qué tenemos que ser constantes? Para ganar firmeza y para poder experimentar la seguridad y la paz de Dios en nuestras vidas, nuestros pensamientos tienen que perseverar en Él y en nada más que en Él. Un alma que se abate y un alma que pierde la paz, y la solemos perder, porque viene el enemigo y nos la roba, o porque nosotros mismos la dejamos descuidada, la paz, mejor dicho, es porque dejamos de perseverar y corremos nuestra mirada de Dios y de sus planes. Tenemos que aprender, si queremos experimentar la completa paz de Dios, tenemos que aprender día a día a conocerlo a Él a tal punto que la confianza en Él salga natural. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, cuya mente se enfoca en vos y persevera. Y eso es una característica de firmeza, porque la firmeza está asociada con el perseverar en lo que tenemos que perseverar. Otro proverbio, era Isaías antes, pero un proverbio dice, 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomendar, ¿qué es una encomienda? Es llévalo, te estoy dando un paquete, llévalo vos. Encomienda al Señor tus caminos. Si vos le das un paquete al cartero, después lo estás llamando al cartero cada 2 minutos y le decís qué está haciendo con el paquete, no, ya está. Él se hace responsable. Él se hace responsable de nuestras vidas
se las tenemos que dejar a Él. Nuestro futuro también se lo tenemos que dejar a Él. Y descansar en que sus planes son de bien y que Él nos va a dar un futuro y una esperanza. Es encomendar y aprender a descansar en Él. Y dice, y cuando vos encomiendes a Él y te dejes de preocupar por un montón de cosas que te están preocupando hasta ahora, entonces tus pensamientos van a empezar a ser los pensamientos que Pablo va a describir en Filipenses. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces tenemos que aprender a decir, Señor, mis cargas, mi vida, mi futuro, te lo encomiendo a vos y vos estás en control. Yo quiero que mis pensamientos sean afirmados en tu paz y en tu seguridad. ¿Y cómo hacemos esto? Aprendiendo a orar y orando como oraba David. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme, un espíritu recto, otras versiones, dentro de mí, ¿no? Un espíritu que se alinea a vos, un corazón conforme a tu corazón, un corazón que se limpia, pero hacelo vos, porque yo no conozco tan profundamente mi corazón como vos conoces mi corazón. Entonces es orar esto, pedir por firmeza, pedir por su paz, pedir por aprender a confiar en Él en nuestro día a día, todos los días. El Salmo 37:23 va a decir, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Dios va a afirmar nuestros pasos cuando nuestros pasos vayan acorde a sus caminos y no a nuestros caminos. Sí, porque de vuelta, la firmeza solo se encuentra en Dios. Hay una canción que me gusta que dice, me afirmo en la roca porque todo lo demás son arenas movedizas. Son arenas movedizas. Todo lo que queremos construir por fuera de Dios se termina cayendo en un momento u en otro. Por eso es que tenemos que aprender a caminar en sus caminos, porque Dios solamente va a afirmar nuestros pasos cuando caminamos en sus caminos y en sus planes. Entonces acá es cuando nos preguntamos, ¿no? ¿A Dios le agrada nuestro caminar? ¿Estamos hoy caminando por caminos que Dios dice, y si este va bien, este está caminando en mis planes, o vamos en la nuestra? Después vamos a seguir examinándonos, pero por ahora vamos con eso. En Santiago, en el 1:8 y en el 4:8, encontramos dos versículos que hablan sobre lo contrario a la firmeza. El 1:8 va a decir, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el 4:8 va a decir, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, los de doble ánimo, los que no tienen firmeza, purifiquen su corazón. Es un llamado a decidir. Es un llamado a decidir que nuestra mente sea revestida por su mente. Que donde hay dos ánimos, dos voluntades, dos criterios, uno ahí sí sea flexible y se rinda frente al que tiene el mejor criterio, que es Dios. Porque la firmeza no está en mí, no está en mis decisiones, por fuera de Él, no está en mis habilidades, no está en mis talentos, no está en mí. Está en Él y nada más que en Él. Y dije que nos íbamos a seguir examinando. Job 23, 10 y 11. Él, hablando de Dios, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo como el oro. En sus sendas ha afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. ¿En mis sendas ha afirmado mis pies, dijo? No, en sus sendas. Yo camino en sus caminos, yo no me desvío, yo tomo esa decisión de mi corazón y cuando paso por pruebas, cuando paso por dificultades, lo que sale de mí
es lo que Dios quiere que salga. No se angustie, va a escribir Pedro, cuando pasen por diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe, mucho más valiosa que el oro, va a generar una esperanza que no avergüenza. Y haciendo un paréntesis en este sentido de esta oración de Job, ¿no? De si él me pusiera a prueba, de mí saldría oro, porque yo sé por dónde estoy caminando, yo sé lo que hago. En el laburo, con las causas penales, hay un término que es que la sentencia o la decisión del juez adquiere firmeza cuando pasa un tiempo y ya no es más cuestionada, ¿no? Cuando ya nadie apela a la sentencia, en ese momento es cuando la sentencia se dice que quedó firme, ¿no? Cuando pasa el tiempo para apelar y la otra parte las partes no apelaron. Entonces a mí a veces me mandan a averiguar si tal sentencia está firme, ¿no? Y esto lo llaman certificación. Y Dios me dice, yo quiero certificar los corazones de la iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido de, quiero que corran toda apelación interna, todo cuestionamiento interno, que por más válido que sea, lo sometan a mí. Vengan a mí con todas sus dudas, con todas sus inquietudes, que yo tengo cuidado y yo los voy a guiar y yo les voy a enseñar. Esa es la actitud que tenemos que tener acá. Correr todo cuestionamiento interno y al mismo tiempo dejar de darle bolilla a todos los cuestionamientos externos o las situaciones externas que también nos buscan robar la paz. Todo se corre de lado porque mi corazón se rinde a su voluntad. Y no hay más dos ánimos, no hay más dos voluntades. Hay una voluntad que prevalece y yo digo, sí, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque hay una realidad de la cual no me voy a mover. En Hebreos 3, vamos a leer un par de versículos en Hebreos porque Pablo habla mucho de estas cosas. No, el autor de Hebreos, que se debate quién es, habla mucho de estas cosas. Y dice, en Hebreos 3 vamos a leer ahora del 12 al 5. Cuídense, hermanos, de vuelta, miren esto, no el corazón, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure este tiempo en el que podemos acercarnos a Dios, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo hoy? Examinen y mantengan tan cortitos a sus corazones que la fe y la esperanza que dijeron en un principio, yo creo y voy a obedecer a Cristo y te reconozco como Señor y Salvador, pero más énfasis en este momento en el Señor, y te voy a obedecer porque sos mi Señor, que esa fe se mantenga de hoy hasta el final. Porque si mi corazón, cuando Dios me dice, hace esto, se endurece, entonces hay algo de esa fe que no creyó tanto en realidad. Y Dios en este momento está diciendo, tenemos que mantenernos hasta el fin firmes en esa esperanza que profesamos al principio. ¿Por qué? Porque no importa que tan bien empezamos la carrera si después la terminamos mal. Necesitamos firmeza para correr la carrera que Dios nos llamó a vivir y a correr. En un par de capítulos más adelante, en Hebreos 6, dice, en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto, como para ustedes, el versículo de la visión de la iglesia, para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes, como siguen haciéndolo. O sea, servir a Dios, sirviendo a las personas, pero el autor acá asume, lo están haciendo, están siendo constantes y Dios no se olvida de eso. Pero sigue diciendo, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes
siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean apáticos, que no se les endurezca el corazón, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Hay una seguridad, hay una esperanza y esa esperanza la encontramos en Cristo. Y en respuesta a esa esperanza servimos a Dios sirviendo a las personas. Y asume que hacemos eso, pero al mismo tiempo dice, no pierdan el empeño en hacerlo. Porque si empiezan a minimizar lo que están haciendo para Dios, se van a volver fríos y van a terminar perdiendo la firmeza. Tienen que mantenerse firmes en lo que Dios les mandó y en lo que están respondiendo a Él todo el tiempo, hasta la realización final y completa de su esperanza, cuando Él venga. Hasta ese día no podemos perder el empeño y esa disponibilidad y esa gratitud de corazón a la hora de hacer todo lo que Dios nos llama a hacer. ¿Y cómo hacemos eso? Imitando a los que vinieron antes que nosotros. Imitando a los que vemos y sabemos que están haciendo las cosas bien para Dios. ¿Por qué? Porque de vuelta, la firmeza empieza en lo individual, pero vamos a ir viendo cómo de a poquito es más colectiva también. Es una realidad colectiva porque nos animamos y nos alentamos los unos a los otros. Ojos puestos en Cristo y ojos puestos en los que corrieron y corren a nuestro lado. Pero no los ojos en mí. Eso capaz es lo importante. Sigue animando Pablo ahora sí en Corintios y dice, así que hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre, siempre firmes, no desviarse ni un segundo. En 2 de Timoteo 4, del 10 al 16, hoy sí vamos a leer bastantes versículos, pero la idea o queda clara o queda clara hoy. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas. Ahora viene el versículo conocido de Pablo hacia Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. O sea, esto pone, antes decías poner los ojos en los demás, ahora dice, sé ejemplo, porque los ojos de los demás están puestos en vos. Y sigue diciendo, no descuides, no, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y animar a los hermanos. No descuides el don de Dios que recibiste. Sé diligente en estos asuntos. De vuelta, es como que este llamado, ¿no? A, che, presta atención a lo que estás haciendo. La monotonía, desconectado de Dios, solo nos lleva a hacer obras muertas. Pero si queremos crecer en la firmeza, tenemos que perseverar, como vas a decir al final, al versículo 16. Ten cuidado de vuelta de tu conducta y tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Testimonio. Ellos han vencido por la sangre del Cordero, porque menospreciaron su vida hasta la muerte y por el testimonio. El testimonio es importante. Y dice, encárgate en perseverar, en enseñar, en animar a los hermanos. Y esta es la clave de la iglesia. Vamos a Hechos 2, iglesia primitiva. Hechos 2:42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Queremos firmeza? Tenemos que ser firmes en las áreas que a Dios le importa que seamos firmes. La enseñanza y la lectura de la palabra, porque lo conocemos a Él. Y eso es lo que aviva nuestra esperanza. Y eso es lo que alimenta nuestra confianza. En la comunión, unos con otros, aliéntense unos a otros. En el partimiento del pan,
somos cuerpo y tenemos que entender que somos cuerpo. Disciernan el cuerpo de Cristo. Y en la oración, el ayuno. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano? ¿Y cómo amamos a nuestro hermano? Orando por nuestro hermano, lo más básico de todo. ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos que ser firmes, y eso es una decisión del corazón, en todas estas áreas. Y al mismo tiempo así nos vamos afirmando en todo lo demás. 4 innegociables. Porque la firmeza es individual, pero también es corporativa. Hebreos 10. Dije que Hebreos habla bastante de este tema. Acerquémonos pues a Dios, versículo 22, con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Versículo 23. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dice, sabemos que Dios es fiel. Y después de decir que Dios es fiel, ojos puestos en Dios, baja y dice, ojos puestos en los hermanos. Preocúpense los unos por los otros, a fin de estimularnos en amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero comunión y ojos puestos en mi hermano, y aliéntense, anímense y firmes en esto, firmes en la esperanza que profesamos. Y sigue diciendo en Hebreos 10, así que no abandonen su confianza. Si dice no abandonen su confianza, ¿por qué es? Porque podemos abandonar la confianza. Sencillo. ¿Cómo abandonamos la confianza? Dejando de ser diligentes, dejando de responder a lo que Dios nos dijo, responder. Muy cortito. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá, no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. ¿Por qué? Porque de vuelta, la firmeza es no vuelvo atrás. Yo me quedo porque ese día está cerca y porque ese día viene Él y su galardón consigo. Y ese día nuestra esperanza va a ser consumada. ¿Y cómo perseveramos? El justo vivirá por la fe, y la fe sin obras está muerta. Responder, ¿cómo? Día a día, examinando nuestro corazón, nuestras motivaciones y haciendo lo que Dios nos pidió que hagamos. Porque solo con los ojos puestos en ese día es que nos damos cuenta cuánto en realidad tenemos que cambiar hoy. Cuánto de mí se sigue quedando corto. Porque no es Él en mí, sino soy yo en yo. Pedro, ya veníamos hablando de Pablo, del autor de Hebreos, queda ver lo que dice Pedro y ya con eso vamos terminando. Pero, por lo cual, oh amados, 2 Pedro 3, 14 y 18, estando en espera de estas cosas, en espera de ese día, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Con paz, con seguridad, ser hallados en Él. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Casi en todas sus epístolas. Está insistente con este tema. De todas estas cosas, entre las cuales hay algunas que son difíciles de entender, pero no nos preocupamos por lo que no entendemos, pero sí por lo que entendemos y lo hacemos, los cuales los indoctos e inconstantes, los que no tienen firmeza, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Porque si no tenemos firmeza, vamos a agarrar la Biblia y vamos a entender lo que queremos, porque no aceptamos la corrección, porque no aceptamos que Dios nos señale las cosas.
Pero dice, si ustedes se mantienen firmes van a ir entendiendo. Así que vosotros, sabiéndolo de antemano, porque les advierten que va a haber gente que los va a querer engañar porque va a agarrar la Biblia y va a enseñar otra cosa, guardaos. No sea que arrastrados por el error de estos inocuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por toda la eternidad. ¿Cómo nos afirmamos? Con las dinámicas que vimos antes en Hechos 2:42 y con esto, creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, que otros tuercen, para nosotros es la palabra profética más segura. Y es en la que nos basamos y en la que nos advierte. Hasta ese día va a haber tinieblas. Pero ese día el sol de justicia va a salir en vuestros corazones. Va a decir Pedro después. Más conozco, más confío en Él. Primera de Pedro 5, 6, 11. También lo leímos hace poco. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad delante de Él. La encomienda que hablábamos antes. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué oramos por la iglesia global? Porque tenemos que permanecer firmes en fe. Porque ellos también están orando por nosotros. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dije que Pedro era el último que hablaba de este tema? ¿Dije eso? Bueno, que Judas también habla de este tema. Judas 1, 20, 25. Pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan. Que nuestro Señor Jesucristo los lleve a vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, de los flojos. A otros sálvenlos arrebatándoselos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Y leamos esto, ¿no? A aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos delante de Dios, delante de su gloria, con gran alegría, al único y santo Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que puede guardarlos y llevarlos sin mancha. De vuelta, nuestra vida está escondida en Él, no son nuestros esfuerzos, es la seguridad que tengo en Él. Pero esa seguridad que tengo en Él hace que vele por los demás. Porque somos su herencia y Él es el primer interesado en su herencia. Y Él no va a dejar, Filipenses 1:6, su obra sin terminar. Y ahora sí voy a ir terminando. Pero, ¿qué es lo que hacemos respecto a todo esto que venimos hablando? Ya venimos entendiendo que hasta que llegue ese día tenemos que actuar. Isaías 35, 3 y 4 dice: fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Fortaleced las manos cansadas, es decir, las manos que trabajan la tierra. Sigan trabajando, no dejen de trabajar, pero fortalezcan sus manos unos a otros.
y afirmad las rodillas endebles. Hay que permanecer en oración. Hay que permanecer velando unos a otros. Y decidle a los del corazón abatido, al corazón que no tenga paz, hay una seguridad, y esa seguridad es en donde tenés que afirmar tu vida. Y es que Cristo va a volver, y su galardón consigo, y retribución consigo, y seguridad consigo, y paz consigo, y todo consigo. No nos cansemos, porque Dios está obrando. Y ahora sí, para terminar, no, sí, ahora sí, si quieren vayan pasando, pero toca atender el elefante en la sala. Y es, ¿para qué traigo la ramita? Porque con esta imagen, ¿no? De entender que Dios nos está diciendo, es hora de que afirmen las manos cansadas y fortalezcan las rodillas endebles. Dios me trajo esta ramita y voló la ramita. Gracias, Ani. Y dije, la voy a guardar, pero todavía no sé para qué la voy a usar. Pero ya más o menos por ese tiempo fue que me empezó a hablar de estos temas, ¿no? Y cuando Dios me trae este versículo de fortalecer las manos cansadas, que es como la oración, lo venimos haciendo las últimas semanas, desde más o menos que empezó el ayuno, Carce es testigo, ¿no? Que vengo hinchando con la firmeza. Dios me trae después al tiempo la escena esta que está en Éxodo 17, que es una escena que normalmente se usa para honrar a los pastores, que no es lo que vamos a hacer ahora, por más que esté bien. Pero es la escena en la que está Moisés peleando, el pueblo de Israel está peleando con los amalecitas, y dice que Dios le dice, vos mantené la vara en alto, y mientras se mantenga la vara en alto va a haber victoria. Porque tenemos que ser constantes, ser diligentes, venimos hablando, en Dios. Pero dice que llegó al tiempo de la batalla, que se venía siendo larga por más que iban ganando, que Moisés empezaba a bajar los brazos. Y en ese momento dice que Aarón y otro más que ahora no me acuerdo el nombre, fueron y primero le pusieron una piedra de silla para sentarse, y al tiempo empezaron a mantener sus brazos en alto. Y cuando leí esta historia, dice, las manos, Éxodo 17:12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta la puesta del sol. Entonces, con esta escena quiero volver a la pregunta del principio. ¿Quién podrá permanecer en pie el día de su venida? La respuesta, como vengo adelantando con lo que digo, por más que es una decisión individual, la respuesta no es individual, es colectiva. Es la novia que se prepara, la novia que se viste de lino fino, blanco y resplandeciente, la novia que se reviste con la sangre del Cordero, que limpia y purifica su testimonio y menosprecia su vida hasta la muerte. Y menospreciar mi vida hasta la muerte, llevándolo a un extremo mucho más tranquilo, es decir, mi vida no vale más que la vida del otro, y miro a Dios primero, pero después bajo los ojos y miro a mi hermano. Y mi hermano posiblemente en este momento tenga las manos cansadas, el corazón abatido y las rodillas debilitadas. Y entonces llega el momento de que vayamos, y ahora sí, vamos a hacerlo práctico mientras cantamos y todo, pero nos ponemos de pie y le levantemos la mano del que está al lado, así oremos en este sentido.
levantando. No es carito. Porque es entender esto, ¿no? Que somos iglesia y de vuelta, los que permanece hasta el fin, lo que va a permanecer en pie es el cuerpo. Es la novia que se prepara, la novia que responde. Y hay una esperanza en la cual nos afirmamos y esa esperanza es nuestra seguridad. Bendita esperanza nos hace arder el corazón, nos preparamos de cada tribu, lengua y nación. Pusiste la mesa, el vino y el pan, listos están. Tu sangre nos diste, tu cuerpo partiste y hecho está. Alfa y Omega, principio y fin. Nuestro Dios reina y está por venir. Aleluya, el cielo declara, el tiempo ha llegado. Aleluya, la tierra te espera, bien deseado. Aleluya, el cielo declara, el tiempo ha llegado. Aleluya, la tierra te espera, ven deseado, ven deseado. Mi amado está viniendo. Nuestro amado está viniendo. Toda rodilla se doblará y toda lengua a ti cantará. Yeshua, amado Yeshua, toda rodilla se doblará y toda lengua a ti cantará. Yeshua, amado Yeshua, toda rodilla se doblará y toda lengua a ti cantará. Yeshua, amado Yeshua, aleluya, el cielo declara, el tiempo ha llegado. Aleluya, la tierra te espera, ven deseado. Aleluya, el cielo declara, el tiempo ha llegado. Aleluya, la tierra te espera, ven deseado, ven deseado. Y como el tiempo ha llegado, es que decidimos en nuestro corazón afirmarnos en vos. Y nada más que en vos, Señor. Fortalece ahora las manos cansadas, Señor. Afirma
en el mover de tu iglesia, en el mover de tu espíritu en medio nuestro, Señor, afirma los corazones abatidos y trae de tu paz, de esa perfecta paz que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Espíritu Santo, Señor, queremos ser esa generación que prepara camino para vos porque tiene los ojos fijos en vos. Espíritu Santo, Señor, no nos dejes caer en esa tibieza, en esa insensibilidad, Señor, sino que mantenenos diligentes en lo que vos querés que hagamos. Espíritu Santo, Señor, afirma nuestros pies en nuestra identidad en vos, afirma nuestras manos en la obra que querés que hagamos, afirma nuestros corazones para que teman tu nombre. Espíritu Santo de Dios, derrama tu favor en medio nuestro, Señor, y levanta una iglesia tan firme, Señor, que cuando vengan las tormentas no quite la mirada de vos, que cuando venga la noche diga: hay una palabra profética que es lo más seguro y en esa esperanza es que estoy afirmado. Espíritu Santo de Dios, derrama tu favor en medio nuestro, derrama tu favor en medio nuestro. Se doblará y toda lengua a ti cantará. Yeshua, amado Yeshua, toda rodilla se doblará y toda lengua a ti cantará. Yeshua, amado Yeshua, toda rodilla se doblará y toda lengua a ti cantará. Yeshua, amado Yeshua. Y es interesante que estamos cantando Filipenses 2. Toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa el nombre del Señor, porque el Señor estaba tan firme en su identidad que pudo menospreciar su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Y podemos cantar eso y tenemos esa esperanza futura porque Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y sirvió al resto. Si queremos adquirir firmeza y querer nuestra vida permanezca guardada en Él, tenemos que imitar su ejemplo. Imitar su ejemplo, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Y esa es nuestra esperanza, esa es la firmeza más segura, menospreciar su vida hasta la muerte. Toda rodilla se doblará y toda lengua a ti cantará. Yeshua, amado Yeshua, toda rodilla se doblará y toda lengua a ti cantará. Yeshua, amado Yeshua, toda rodilla Y se doblará. quiero que terminemos leyendo el Salmo 90:17, que dice: que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Afirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, Señor, confirma la obra de nuestras manos, porque son tus manos. Te damos gracias, Jesús, por todo lo que estás haciendo y porque sabemos que vos vas a traer firmeza aún en medio de las pruebas.
porque nuestra esperanza está firme porque vos sos un Dios confiable. Te damos gracias, Jesús, una vez más, y una vez más te pedimos, derrama tu favor en medio nuestro y afirma la obra de tus manos. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Y con eso nos estamos viendo el domingo a las 11.